Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, de una manera especial, nosotros reflexionamos el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles y nos centramos en el versículo 7. Versículo 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué lindo este versículo, queridos amigos. Estamos dentro de un contexto histórico de la conversión de Pablo. Pablo, en el versículo 21, nosotros habíamos reflexionado que había llegado hasta Jerusalén, se presenta con los principales que están al frente, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén, Santiago, los ancianos. A PBA presentado y monguetas y cuay, va evalo ya pues y cuay están va y pono ya pues y cuay va ella va peñan de yara a lleva. Oñe por un homba a po. Jesero vive y con todo su equipo, ¿verdad? Nosotros conocemos que estaba Silas, conocemos que estaba Timoteo y conocemos que estaba Lucas, Cheo y Pablo, 4. Pero ciertamente que había más cristianos también, entre ellos que le acompañaban. Hoy, güey. En masa o en grupo, digamos así, porque nadie las etaiterías, pero con esta mentalidad, evangelizar, dar a conocer a Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no anunciara a Jesucristo resucitado. Qué lindo que es esto, queridos amigos. Porque estamos mirando de una manera muy positiva y de una manera tan linda, ¿verdad?, todo lo que se nos va presentando. Y así es que, queridos amigos, Pablo se encuentra, les narra y les dice: Pealañan de yara o yapoaina. Pealañan de yara a lleva hoy cuave ea o me eañan de la pisacuera a pealañan de yara con anga o yerurea veiñan de la yapojanma. Bueno, hasta ahí entonces todo bien, queridos amigos, sigue. Pero después también le advierten a Pablo y le dicen: Pablo, eso le dice Santiago y la comunidad del Consejo de los Ancianos. Orero de ponadande. Pues a ver, la gente la pesa de enducetereita porque hay muchas versiones y muchas cosas que la gente hace correr por ahí. Esta en la OUA lleva de hacia Grecia, de hacia donde vos predicás, y sobre todo por ese tema de la circuncisión. Muchos dicen que vos hacés lo que querés, que vos proponés lo que querés, que vos buscás lo que querés. Apeana y pon ahí, apeana y pon ahí. Entonces muchos por eso no te quieren, muchos no te aprecian, muchos no quieren saber nada de vos.
Así es que para que vos demuestres bien que vos estás en un camino de bien, vos estás en un camino en el que procurás dar a entender cómo el Señor se ha revelado y cómo Dios no vino simplemente para un pueblito, para el pueblo elegido Yahaya, sino que vino para todos dentro de esta universalidad. Entonces te sugerimos que vos también te presentes, que vos te bañas, que vos ahí en el mismo lugar por donde estás, te vayas al templo y presentes todo lo necesario, voto, aquí hay algunas personas, pagás de cuera, etc. Y hace un poco que todo esto se vea, la gente vea que vos no estás en contra del templo, que vos no estás en contra del pueblo, que vos no estás entonces contra Moisés, contra las leyes, que vos no estás entonces contra nuestras costumbres, que vos estás, pero totalmente adherido a nosotros. Oyapo, Pablo es muy obediente, obedece, agradece, por la paz en casa famosa, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí es donde surgen algunos malintencionados. Peor sí que cuando le ven a Pablo, dice que va al templo, él ahí mismo, entonces ellos lo denuncian a la gente. Y le dice, para mí va Pablo o Moingue, y les lleva al templo. En ese lugar sagrado está metiendo a personas paganas. Por lo tanto, quiere decir que a Pablo hay que condenarlo. Eso es lo que dice la turba. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañi y Nuevo Testamento. La revelación. Vamos a darle. Gerson. Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah. Let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso, que tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso, que tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere hacer feliz. Yeah. Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla preciosa. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabes. Que tiene
relación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte
sea decirte sí hasta el final. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pablo. Prácticamente es todo el discurso de Pablo, este capítulo 22, muy interesante, se presenta, se defiende, digamos, el capítulo 21, nos mostraba y decíamos al inicio, recordando todo lo que ya hemos estudiado, cómo a Pablo le persiguen, a Pablo lo quieren apedrear, a Pablo lo quieren matar. Y entonces aquí, en este versículo 7, dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Decíamos que es un tema esencial y fundamental, caerse al suelo. Esto es como, ya digo ya, entonces Dios pone pata para arriba, decimos nosotros, pata para arriba todos nuestros proyectos. Dios es el que dirige la historia. Por detrás, queridos amigos, se siente y se nota la formación de Pablo. Quiere decir que Pablo hoy va a poner aquí en esta escuela de Gamaliel, a oñeñandu poner a ojendu ayepa, o ya pesacá, hago anga veía oñe penu oña mindu ujina, va epa lo icoeque. Nosotros en los libros que le llamamos así, los libros históricos, libro de Josué, Jueces, Samuel y de los Reyes, estos 4 libros, ahí también entra un poco de Ruth, en la finalización se le agrega normalmente al libro de los Jueces. Entonces, encontramos que uno de los elementos esenciales de la teología de estos libros es que Dios dirige la historia. Es una teología deuteronomista, ciertamente, una escuela, así le llamamos nosotros, deuteronomista, deuteronomos, segunda ley. Entonces, que para mejorar, para cambiar, para poner lo esencial y lo fundamental que tiene que haber entre nosotros en la vida del cristiano, es justamente este camino, el camino procesual, el camino como nosotros vamos entendiendo que se realiza el encuentro con Jesucristo. Porque pega con la hecho de los apóstoles ya no puede ser. Va esa ñande, ya yo topata, ya yo yujuta, ya yo un huaitita de yarandie. Y el ejemplo de Pablo en este caso, y él mismo, como que está haciendo su discurso, entonces nos muestra también que él va de camino. Yo, Pablo, estoy yendo de camino. Yo, Pablo, estoy en esa búsqueda. Y él tiene buenas intenciones, Tiene muy buenas intenciones. Va en intención. Y él de cierta manera quiere poner, entre comillas, quiere poner también en orden todo lo que significa el aspecto religioso y el encuentro con Dios. Algo peana ya posee. Porque él es judío. Y él como judío se siente que esto del cristianismo, esta propuesta que vienen y dicen que este tal Jesús ha resucitado. O más aún, que en todos los discursos presentan y dicen de que los judíos son los que le mataron y que no entendieron a Jesús de Nazaret. Entonces, como yo ahí supe, ahí no, ahí asesino, ahí peshagua, pellejaisha. En síntesis, Pablo tampoco en ese momento, por lo menos hasta ese momento, no estaba entendiendo bien lo que sucedía. No entendía. Ahora con angoñe pues no cueja, cuando angoñe pues no había o ya posee algo
por la propia religión, por el propio judaísmo. Yo quiero limpiar esto, yo no quiero que esto continúe de esta manera. Entonces, cuando hasta Damasco, hasta aquí llevo las cartas del sumo sacerdote y del consejo de ancianos, hasta a todos los que son capos y jefes de las sinagogas, para que sepan el peligro que estas personas le pueden traer, acarrear dentro de su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Septiembre,
Mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En el país con mayor número de musulmanes de todo el mundo, el Papa hizo un llamamiento para evitar el extremismo religioso. Este fue el primer mensaje de Francisco en Indonesia, durante el protocolario encuentro con las autoridades locales en el edificio presidencial, el Palacio de Merdeka. Vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta al primo piano, ma spesso per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, il paese, ma per fomentare divisioni e odio. Indonesia también es uno de los países más poblados del mundo, con más de 280 millones de habitantes. Desde allí el Papa lanzó un llamamiento contra las políticas o culturas que promueven de alguna manera el control de la natalidad. Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese, che sono le nascite. E il vostro paese invece ha famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti, e questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi, che forse, questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? El presidente que acogió a Francisco fue Joko Widodo, quien no se pudo presentar en las últimas elecciones porque ya había agotado el número de mandatos consecutivos posibles. En octubre dejará el cargo al ganador de los últimos comicios. Durante su discurso lamentó los conflictos que hay en todo el mundo e hizo una mención especial a la situación en Gaza, criticando el hecho de que las víctimas sean más de 40.000. Indonesia inició una fuerte reforma democrática a finales de los años 90 y en estos momentos es uno de los países del sudeste asiático con mayor potencial de crecimiento económico. China es uno de sus principales socios comerciales. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador, y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con el Yarañe Nuevo Testamento. Y entonces estamos reflexionando sobre este versículo tan interesante, el versículo 7 del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. El primer elemento que Pablo dice, caí por tierra. Ciertamente que todas estas palabritas, estas frases, dicen mucho para nosotros. De apegüira llevar en monape ubire yande yara hoy de monajandere de caballui. Y eso quiere decir que Dios pone pata para arriba todos nuestros proyectos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Upeana de teo y entonces ya esana, upeana de te ya subrayan, ya esa cuajangüenza, ¿verdad? De lo que Dios nos está diciendo. Bueno, esto por una parte, queridos amigos. Pero ondo payo, mañana ya esa, y ahora viene el otro elemento. Dice, oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Queridos amigos, aquí entonces encontramos y vemos nosotros, pero totalmente y absolutamente, cómo Dios trabaja en el corazón del hombre, en la vida del hombre. Aveñande, entonces ya llega el oír una voz, oír la voz de Dios, ñajendu, ya pues acá, ya igual. Aupebe entonces ya que janguesa peña de apretu, porque la ñañejenoirojina, la nere, no igual, alandere hendu, ahí entonces están los dos elementos. Quiere decir que el andé eres hendú, escuchar, shema, shama. Eso quiere decir también, queridos amigos, obedecer. Por lo menos sabemos muy bien que en el hebreo y todas las lenguas, ¿verdad?, semíticas, el shama, shema, esto tiene razón de ser en el escuchar, pero que es obedecer. El Shema Israel, que nosotros incluso conocemos, queridos amigos, significa, ¿verdad?, el hecho de escuchar, el hecho de obedecer. Y entonces Pablo, aquí en su discurso, cae por tierra. Quiere decir que Dios le cambia su estructura, lo que él pensaba. Él traía, dice, permiso, traía cartas, escrito por el sumo sacerdote, el consejo de ancianos. Está yendo hacia Damasco. Él está queriendo prevenir a esa comunidad de la sinagoga, porque algo bebe oína. Porque upebe goñe peruina, hacer, vamos a decir, de una manera nuestra, a tener judíos disidentes. Ya eso es. Judíos disidentes. ¿Y quiénes serían, queridos amigos, los judíos disidentes? Y los judíos disidentes serían aquellos que, de cierta manera, judíos disidentes, de cierta manera, están explicando y están mostrándonos a nosotros qué elementos. Y los elementos de que dentro de tu grupo hay alguien que está comenzando a pensar en esta persona que se llama Jesús de Nazaret, que en él ya se cumplió el Antiguo Testamento, o sea, las promesas del Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿verdad? Entonces lo que sería el Antiguo Testamento para nosotros. Aupea entonces, diga, tú y Peisa, él es el discípulo de Gamaliel. Gamaliel que muestra, ciertamente, que muestra todo el judaísmo también dentro de su corriente, cierto universalismo, no hay problema, pero todavía Pablo no llega a entender que justamente ese universalismo significa entender o dejar reflexionar en este proceso de la revelación de Dios, que Dios actúa de diferentes maneras
y también actúa a través de otros hechos. Y en este caso está actuando a través de Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura y abandonan su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado por él. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan. Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios. Pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: «Tú eres mi hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido». Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que, más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan: ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús: ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es: ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez: lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios.
Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones. A compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como Él. Para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia
han bajado del cielo. Nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna. Nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, el versículo 7. Y aquí por una parte dice que Pablo caí por tierra, dice aquí. Muchos dicen, ay, caballui, ¿verdad? Pero una forma también, para nuestra expresión, Ñandeña entiende poná, y va a hilar alande caballui, lleva. Es decir, te desestabilizas. La presencia de Dios, el relámpago que decíamos que aparecía en el versículo 6 y nos decía que le toca a Pablo es lo que te desestabiliza. Esa luz que proviene entonces te desestabiliza. Esa presencia de Dios en el corazón y en la vida del hombre es lo que nos desestabiliza. Si nosotros no escuchamos, si no hay ese relámpago, entonces, queridos amigos, nosotros no vamos a cambiar para nada, No pensemos que vamos a dar un cambio, no pensemos que vamos a dar pasos hacia una verdadera conversión, ¿verdad? De accionar frente a los demás y las necesidades de lo que en el día a día se nos va presentando. Bueno, entonces, ahora, después de que Pablo, aquí dice, cae por tierra, o escucha la voz, decíamos, escucha la voz. El escuchar la voz significa que hay algo que llega a lo más profundo de la conciencia del hombre. Escuchar la voz. ¿Cómo nosotros solemos decir cuál es la voz de Dios, decimos? La conciencia. La conciencia es la voz de Dios, decimos. Baisha peñan de yara oñe, baisha andericua peñan de yara oñe, ajina peneapetume, justamente cuando tenés conciencia. Lo que se realiza y lo que viene
en los estudios, ¿verdad?, de psicología hoy en día. Eso es interesante, que al final de cuentas un poco de filosofía también y de reflexión. Dice que nosotros hablamos mucho más con quién, con nosotros mismos. Entonces ella lleva, una vez se le preguntó, ¿con quién más hablas vos? ¿Quién es la persona con quien más hablas? Con mi jefe, con mi amigo, con mi esposa, con mi hijo, en fin, en el día. ¿Con quién es el que más habla? No. Con quien más nosotros hablamos es con nuestra propia conciencia, con nuestro propio ego. Nosotros hablamos con el yo. Y entonces esa es la voz de la conciencia. Y esa es la voz a la que nosotros aplicamos y le decimos Peala ñande yara ñe'en. Peala verdadero ñande yara ñe'en. Oñe'en apetu uitewive. Oñe'en onwajepe apetu umeja indehina. Ba ella bandera y cojan ba epalare yapoare y najan ba epalare yapoare. ¿Entienden? Entonces esto es lindo, queridos amigos, y nosotros tenemos que reflexionar sobre esto, tenemos que entender esto, tenemos que buscar esto, queridos amigos. Napitu uitewi vea llevan ba ella papeñan de yara coanga oñepunu onwaje o poco ha oyapo peñan de llego de vea. Y bueno, así, queridos amigos, yo les invito verdaderamente a reflexionar y a entender lo que hoy nos está diciendo aquí Pablo, porque él cae por tierra y escucha la voz. Escucha la voz de Dios que le está diciendo. Y aquí viene la frase, Saulo, 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 3 veces. Siempre la insistencia, Saulo, Saulo, Saulo. El número 3 es entonces un repique, que es un repique perfecto en el sentido de que Dios te identifica profundamente. Santo, santo, santo. Aquí, Saulo, Saulo, Saulo. Es decir, llegamos a esa perfección. Lo santísimo quiere decir santo, santo, santo. Kadosh, 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 Antiguo Testamento, Ezequiel, Jeremías. Pero sobre todo para nosotros, Saulo, Saulo, Saulo. Es decir, Dayahui ma vagina, mare non debe pa aimegina. Eres tú, Saulo. Y entonces le dice la voz. Pero todavía le dice algo más. Le identifica bien y le hace entender. She deja eina Saulo. Dila sheja eina. Me estoy refiriendo a vos. Entonces cada uno tiene que decir ahí su nombre. Carlos, 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 Víctor, 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 Diego, 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 y lo que sea. Peñan de Yara. Me identificas y después te dice la pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente le está llamando a una toma de conciencia. Porque si hay por mani baño que está ande Saulo, 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 Saulo. Ah, sí, peache, peando yo que ando ahí vivo. Ando monábigo, más ese. Ah, y ahora viene la pregunta. Saulo, a vos te estoy diciendo, Shamigo, ¿por qué me persigues? Pregunta retórica que la próxima vamos a continuar reflexionando y respondiendo. ¿Por qué me persigue Saulo? Y ahora nos despedimos, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.